quiere enterarse o saber algo o buscar un calendario de este lugar, sencillamente no lo va a encontrar. Se va a meter a la página de Facebook, una página que está inactiva. Es más, yo ya no sé ni quién es el administrador. Yo no puedo publicar nada. Es un desastre. Y luego hay otra que se llama Gente Semillas, algo así, que fue la que hizo sustituyendo a otra que también por alguna razón ya no operaba y esa también trae publicaciones de antes de la pandemia, o sea, como que está trazadita. Entonces, hemos querido recuperar las cuentas, nada más no se puede, es un relajo y no tiene caso. Sí es muy importante que podamos tener medios de comunicación eficaces y es una vergüenza que no los tengamos con toda la tecnología que existe, ¿no? Es como que ya no hay pretexto. Entonces, vamos a crear una nueva página de Facebook con sus páginas de Instagram y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Alguien de aquí que tenga el tiempo, las ganas y el talento para llevar esa página, para que la elabore, para que la haga. Mira, aquí hay mucha gente con talento, yo lo sé. Y hay personas que me han dicho, pero ya tienen como 3 cachuchas. Entonces, yo digo como, ¿por qué si hay tanto talento? Alguien, bueno, no los voy a presionar. Al final acérquese conmigo y dígame, a mí me gustaría llevar esa página, administrarla junto contigo, poder estar subiendo imágenes, poder estar subiendo cosas. Nosotros tenemos fraternidad con una iglesia de Nueva York que se llama Encounter. Esa iglesia Encounter es los pastores de la iglesia son pastores de Bill y Mari, que son nuestros pastores patimíos. Entonces tenemos una fraternidad y hacemos de repente cosas y hay coinonía. Y cada vez que ellos quieren ver qué está pasando en la iglesia de La Paz, pues nomás quién sabe, porque no hay una forma segura de un canal seguro. Entonces sí es importante hacerlo. Pues al final, si usted se entusiasma y quiere apoyarme en eso, acérquese conmigo para hacer esa página. Bueno, siguiendo con este tema, por ahí anda circulando una lista, porque tenemos los chats del grupo de hombres y el grupo de mujeres, pero esos chats también están incompletos. Entonces, mi petición hacia usted es que si nos obsequia su número telefónico y nos permite, nos da permiso de darlo de alta en el chat, pues se lo agradeceríamos mucho porque así podemos estar mejor comunicados. En el chat de mujeres no sé porque yo no estoy, pero y déjenme decirles que estuve, fui miembro durante varios años. Entonces, pero en el de hombres nos damos los buenos días, si acaso las buenas noches, y solo cuando tenemos algo que comunicar, lo publicamos. Así que no va a estar recibiendo pitazo tras pitazo, tras pitazo y tras pitazo, no, nada más para lo indispensable usamos ese chat, pero es importante. Si usted es una persona muy famosa y no quiere que sus datos sensibles se sepan, bueno, pues no nos dé el número, pero si no es así, pues yo creo que sí obsequianos su número telefónico. El que esté incluido en ese chat no significa que sea miembro del grupo de hombres. Si usted no puede venir al grupo de hombres, no le gusta o no quiere, es otro boleto, o sea, no lo obliga a nada, nada más es que podamos comunicarnos con usted de una manera grupal, ¿ok? Muy bien. Pues ahora sí, los niños y los adolescentes pasen a su salón. Bien, acompáñame por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 14.
Juan 14 y vamos a leer desde el versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 4. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociesen, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Bueno, esto está escrito en el Evangelio de Juan. Ahora bien, Felipe le pide al Señor, a Jesús, que les muestre al Padre, a Dios Padre. Y Jesús le dice, si me ves a mí, lo estás viendo a Él. Y además, tanto tiempo has andado conmigo y no te has dado cuenta. Lo interesante aquí son muchas cosas, pero donde quiero hacer énfasis es que es el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Bueno, entonces yo me pregunto, en el momento en que Felipe le estaba preguntando a Jesús, o más bien pidiéndole que le mostrara el Padre, ¿Juan ya sabía eso? ¿Que Jesús era el verbo? Y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne. ¿Ya lo habrá sabido? ¿Qué piensan? ¿Él ya lo sabía? Cuando lo escribió, sí, pero cuando este suceso del Evangelio. A ver, levante la mano el que piense que sí. Lo sabía, pero no lo entendía, me dejaste igual a mitad. No, pero está bien, está bien. O sea, es que es interesante porque si Felipe no sabía y Juan sí sabía, significa que Juan estaba a otro nivel, ¿no? De entendimiento. Ahora, el Evangelio lo escribió tiempo después. Seguimos preguntando. Juan sabía en este momento que Felipe preguntó, él sí sabía que Cristo era el verbo y que el verbo era con Dios y era Dios, o no lo sabía. Yo a título personal pienso que no, que fue una revelación posterior. Porque, ¿cómo lo puedo saber? Porque cuando fue crucificado, no obstante todos los milagros que ellos vieron, no obstante que resucitó a Lázaro, que más bien revivió porque no lo resucitó, lo revivió porque Lázaro se volvió a morir. Cuando fue crucificado y muerto, ellos estaban devastados. Ya Cristo les había dicho que iba a resucitar, ni siquiera lo habían entendido del todo o no lo habían creído o no estaban conscientes de ello. Es decir, esta revelación, pienso yo, a título personal, esta revelación de Juan fue posterior, no en ese momento. Ellos iban caminando con él, iban conociéndole de a poco. Sin embargo, todavía más interesante, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no has visto al Padre en mí. Bueno, pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿cuánto tiempo de cristianos tenemos? Yo tengo, ¿qué? Diciembre del 87 son, ¿qué? 26, 36. Ay, jole, ya son un montón de años. Yo nací de nuevo en diciembre del 87. Ya son un montón de años. Yo puedo, si ustedes me preguntan, ¿tú has visto al Padre? Les diré,
ay, cuando me pongo los lentes y quiero enfocar, medio lo veo. Medio lo veo. Y cada vez que leo el estudio de las escrituras y cada vez que estoy en una prédica y cada vez que estoy en la calle o cuando estoy viendo una película en el cine, de repente Dios me muestra algo de Él. Es decir, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar para conocerle? Si estos amigos lo tenían enfrente, lo tenían enfrente. Entonces, ¿a qué nos lleva esta conclusión? A que en nuestro caminar como creyentes vamos conociendo al Padre a través de Cristo, porque dice, si me ves a mí, ves al Padre. Entonces, es a través de Cristo como nosotros podemos ver al Padre, pero eso es un proceso de madurez que se va dando de a poco. Mientras ese proceso de madurez se va dando y crecemos en el conocimiento de Cristo y por ende del Padre, ¿cómo llenamos ese hueco? De alguna manera lo tenemos que llenar. O sea, nuestro razonamiento tiene que cubrir todos los espacios de aquello que no pertenece al conocimiento de Dios. Lo llenamos por naturaleza, por default, lo llenamos. Y eso hace una gran diferencia entre su cristianismo, mi cristianismo, el cristianismo de lado y el cristianismo de todos. La manera en que llenamos esos huecos. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 20. El Evangelio de Mateo capítulo 20. Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo, andaban con su mamá. Yo no sé su mamá qué estaba haciendo ahí, pero ahí estaba. Porque estaban grandecitos, la mera verdad, pero ahí andaba su mamá. Entonces dice, se lee, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por el Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Definitivamente no habían recibido la revelación de la cruz, de la resurrección, de la nueva naturaleza en Cristo, una revelación que le fue dado en algún momento al apóstol Juan, por eso escribió lo que escribió, y que le fue dado al apóstol Pablo cuando escribió Romanos, el libro de los Romanos y más específicamente Romanos 8, que tiene que hablar con la muerte y resurrección de Cristo y con la muerte y resurrección del creyente simbólicamente. En este momento de su vida, ellos estaban buscando el hueso, estaban buscando el cargo, el puesto, aparte con una fe impresionante, porque pues, tú dices que vas a estar allá en el trono de Dios y vas a estar, quieres sentarte uno a la derecha y otro a la izquierda del mismísimo Mesías, pues es que sí estás creyendo, ¿no? Ellos estaban llenando un hueco, porque no entendían cómo era el reino de Dios. No lo entendían. Ellos seguían esperando el Mesías Salvador que los iba a librar del yugo de los romanos y que iba a volver a traer la grandeza de Israel a su pueblo. Eso es lo que ellos estaban esperando. Entonces, se anticipan y piden algo totalmente opuesto a lo que es el reino de Dios. Totalmente opuesto. Pero ellos lo piden con fe. ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento, estaban llenando un hueco. Acompáñenme por favor ahora
al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 9. Te dije no, Hechos 8, pero el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer desde el 4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, de todas las lecturas que hemos hecho, no estamos hablando de gente pagana, mundana ni atea, estamos hablando de creyentes. Porque este tipo Simón creyó, dice la escritura que creyó, no que hizo como que creyera, no, creyó. No solo creyó, se bautizó. Pero después de que creyó y que bautizó, en un momento voltea y ve cómo los apóstoles imponen las manos y la gente recibe el don del Espíritu Santo, que nosotros, si lo traducimos en nuestra experiencia de este tiempo, pudiéramos pensar que solo hablaban en lenguas, ¿verdad? Y ya. Pero no, porque las expresiones del Espíritu Santo se estaban reflejando en dones, en milagros, en prodigios. Entonces él asumía que si él tenía ese poder, no solo iba a imponer las manos sobre personas para que hablaran en lengua, sino para que hicieran milagros y prodigios. Él lo único que hizo es lo que usted y yo normalmente hacemos todo el tiempo, pensar mundanamente. ¿O no? O me va a decir que todos sus pensamientos de las 24 horas son el bien y la misericordia y el amor y la palabra de Dios y la piedad. Pues no es cierto. Lo reto a que salga el tráfico a la mera hora para ver cómo piensa de los coches de al lado. O sea, estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero la verdad es que continuamente tenemos pensamientos mundanos. No estoy diciendo que tengamos pensamientos pecaminosos, atroces, soeces, vulgares, repulsivos, sencillamente mundanos. Es decir, que no tienen nada que ver con la espiritualidad, no tienen nada que ver con el reino. Es decir, no sé, vamos a hacer un ejercicio.
Si yo ahorita saliendo me voy para acá y digo, me voy a comprar mi café y mis roles, mi eclair, o si no alcanzo a pasar, pues mis doraditas de la tía Rosa, para aguantar. ¿Ese es un pensamiento espiritual? Pues no, es pensamiento mundano. Pues cuando vimos mundano se nos hace así como que lo más perverso. Mundano es todo lo que es de este mundo. Estamos en este mundo y tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo les platico que no tiene nada que ver, pero se los voy a platicar porque tengo ganas de platicárselos, que tengo un pato de mascota. ¿Por qué tengo un pato de mascota? Porque de adolescente tuve un pato de mascota y como ahorita ya estoy en mi segunda adolescencia, porque dicen que a los 60 años tiene la segunda adolescencia, cuando estoy en mi segunda adolescencia andaba yo comprando un forraje en una forrajera para un evento y vi los patitos, cositas así, y me acordé y no, me lo voy a comprar. Entonces me lo compré y lo empecé a criar. Ese pato, yo creo que no, el Fano no hacía nada a comparación de ese pato, o sea, es latoso, pero latoso y canijo. Todo el mundo me advirtió, los patos se hacen popó en todos lados y a cada rato y donde sea. Y yo dije, sí, pero pues no es como la de un perro, o sea, es chiquita, no huele y la limpias de volada. Ay, Archie, ahí la vas limpiando. Entonces, mi pensamiento mundano cuando yo, porque aparte el Señor no duerme afuera, ¿eh? Ah, no, Él tiene una cama dentro. Sí, que es la cama de la perra, o sea, se la heredó, ya la perra no está, pero él solito fue a buscar esa cama y ahí se amacha. Y si tú no lo metes, empieza a tocar con el pico. Ahí, no estoy exagerando. Y si no le abres, ¿sabes qué hace? Emprende el vuelo, se estrella contra el mosquitero y lo tumba y se mete. Pero de que él va a su cama, va a su cama. Bueno, mi primer pensamiento mundano de en la mañana, o sea, ustedes van a decir, ¿qué pastor me tocó, no? O sea, se van a tener que replantar si se van a seguir congregando aquí. Porque en vez de que despierte y alabe al Señor, gracias Señor por... No, yo no hago eso. Lo primero que despierto es bajar a barrer toda la popó del ganso y sacarlo. Ese es mi primer pensamiento de la mañana. Porque deja un tiradero y hay que limpiarlo porque es mi pato, mi responsabilidad. Entonces, la familia se va a levantar y no tiene por qué andar pisando en medio de las popós del pato. Y no, o sea, hay que sacarlo. Entonces, ese es mi primer pensamiento mundano. Nosotros estamos cargados de pensamientos mundanos todo el tiempo. Que baja la llama porque se va a quemar el arroz. ¿Qué tiene de espiritual eso? Eso es un pensamiento mundano. Bueno, llevado a otro nivel, la manera en que el mundo funciona es una manera en la que nosotros tenemos que ir navegando a contracorriente. ¿Por qué? Porque el mundo funciona de una manera. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos ahí. Entonces, tú tienes que entender que si tienes un vehículo, tienes que pagar una revista, tienes que pagar una tenencia, creo que ya no se pagan, no, una revista, tienes que tener una licencia para manejar. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es estar en el mundo. ¿A poco usted le dice a la gente de tanto, yo soy cristiano, yo no pertenezco a este mundo, mi reino es otro y yo no tengo por qué traer licencia? Ay, no, se tiene que tener una licencia, sí o sí para manejar. Bueno, cuando empezamos a vivir y caminar en este mundo, porque aquí estamos, los pensamientos mundanos están intrínsecos en nuestra formación, en nuestra cultura y en nuestra manera de vivir. Así que Simón no estaba haciendo absolutamente nada que no fuera mundano, pero pragmático. ¿No creen? O sea, yo ahorita estamos en el tema y ya voy atrasado de renovar mis licencias de ayuntamiento. Entonces, pues tienes que presentar tu asunto ante Protección Civil de tus extinguidores, que ya les hiciste la recarga del año y que tuvieron su mantenimiento. Y la gestora que me está haciendo el trámite me dice, pues necesita renovar su permiso de protección civil de los extinguidores, pero si quiere yo tengo un cuate que por 700 pesos le da el certificado de que ya les dio mantenimiento aunque no se los haya dado. Bueno, usted me puede decir, ¿eso es corrupto, deshonesto? Sí, pero pragmático también. ¿O no es pragmático? O sea,
todo el tiempo nosotros nos vamos a ver tentados a ser pragmáticos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tenemos que estar bien listos pensando si realmente esto está bien o está mal, no solo porque pertenece a este mundo, sino porque puede ser pragmático, pero no corresponde a la naturaleza de un hijo de Dios. Este Simón era nacido de nuevo y se bautizó, sí, pero tenía todavía lleno y cargado de pensamiento mundano y pragmático. ¿Qué más fácil? Le ofrezco una lana a tus amigos y me dan ese poder. O sea, pasa, pasa, pasa. Yo llevé una clase que se llamaba ética situacional y un maestro mío que es un tipo genial, espiritual, santo, bueno, casi santo, no santo en Cristo, pero casi santo en su manera de vivir. Y un día me platicó que venía de viaje de misiones con su familia en una carretera secundaria en el estado de Veracruz. Estaba lloviendo a cántaros, no vio un carro que se le frenó enfrente, no alcanzó a frenar suficiente, chocó, llegó en aquel entonces la Policía Federal. Entonces, usted móntese en esa escena, con tu familia, tus niños chiquitos, en una carretera, quién sabe dónde, secundaria, de un pueblo, quién sabe dónde, con unos policías federales y le chocaste a un cacique de ahí. Yo honestamente le hubiera pensado en ese momento ir al Ministerio Público a deslindar responsabilidades, a estar ahí horas y horas y horas y horas, arriesgándome no sé qué. Jeb sacó la billetera y le dijo al oficial que sí podía pagar la multa ahí mismo y al chocado que sí le podía pagar los daños ahí mismo. Les dio dinero y se fue. Que tú no has estado en una situación así. Tenemos un pensamiento mundano. Ahora, él no lo pone como ejemplo para que lo hagas, ¿eh? Él mismo se cuestiona todavía si se acobardó, si le faltó fe, si debió haber creído que Dios lo iba a sacar en ese momento de ahí. Él no se está poniendo como ejemplo de lo que debes de hacer, quiero aclarar, si no al rato el pastor dijo que te moches con el oficial. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que en ese momento, en esa circunstancia, la mente mundana le dictó, sé pragmático, págales y vete y no te metas en broncas, y así operó. Yo le pregunté, ¿y lo volverías a hacer? Y me dijo, no. Le pregunto, ¿por qué? Dice, porque en ese entonces no había visto la mano de Dios actuar sobre mi vida como la he visto ahora. Ahora pudiera decir, si Dios me libró del oso, si Dios me libró del león, me va a librar de ese gigante. ¿Se dan cuenta? O sea, pero en ese momento de su vida, no lo pudo ver de otra manera. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, vamos a estar continuamente siendo probados y vamos a estar continuamente fallando. El punto es si estamos conscientes de eso, porque lo peligroso en su vida y en mi vida no es que usted le pague la multa a la gente ahí, lo estoy diciendo de una manera amable, ¿no? No, el problema es que usted diga, Dios me dijo que lo hiciera. Ese es el problema. Cuando usted llena los huecos de lo que no conoce de Dios, los llena con un pensamiento mundano y pragmático, pero se los atribuye a Dios mismo. O sea, usted puede estar en una relación homosexual y decir, Dios es amor, y no creo que Dios le moleste porque Dios ve el corazón. A ver si no cortan el video. Puedo andar diciendo palabras prohibidas en YouTube. ¿Han oído gente así? Yo sí. El problema no es que en una etapa de su vida, siendo creyente, tenga problemas de homosexualidad y esté batallando con eso, e inclusive esté en una relación homosexual. Ni siquiera ese es el problema. Ni siquiera ese es el problema. Sí es un problema, pero ni siquiera ese es el problema.
porque Dios va transformándote, su Espíritu Santo va renovándote, la vida de Cristo en ti te va redarguyendo, vas caminando, vas aprendiendo. O sea, el que me diga, en cuanto yo acepté a Cristo en mi corazón, jamás volví a decir una mentira en mi vida, yo no le creo. ¿Usted sí le pasó eso? Ah, ¿verdad? Entonces, aún después de creyentes y nacidos de nuevo pecamos. Ahora, si usted me dice, ¿mientes más ahora que antes? No, no, no. O sea, fui siendo transformado, fui siendo renovado. Vamos de a poco. El problema no es ese, hermanos. El problema es cuando le atribuimos nuestro pensamiento mundano, se lo atribuimos a Dios. Porque en ese momento estamos haciendo un Dios a mi manera, a mi entendimiento, no a la verdad de Él. Acompáñenme por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartan los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Cuando leemos esa palabra regocijarse, estamos leyendo la traducción de la Reina Valera, Casidoro, Cipriano de Valera, y ¿qué es? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. La verdad es que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera pues eran personas muy recatadas, y lo ves en su traducción. Hay palabras que no les gustaba usar, esa es la verdad. Entonces, él puso regocijarse, pues sí estaban regocijados, pero pues tú te imaginas el regocijo como acá nosotros, danzando, aplaudiendo y cantando. No, estos tipos estaban en una orgía, en una borrachera y en un desbraye sexual. Ese era su regocijo de los señores, de acuerdo a la palabra original en hebreo. No por nada, cuando baja Josué con Moisés, porque Dios les dice, ve y ve ese pueblo, porque está desenfrenado. Y bajan y dice, Josué, oigo gritos de guerra. Y dice, no, son cantos. Imagínate los gritos que se traían. Imagínate. ¿Qué pasó aquí? Que Aarón les hace el Dios que están pidiendo, pero no le da otro nombre, le dice, vamos a tener fiesta a Jehová. O sea, este es Jehová tu Dios que te sacó. ¿Qué hicieron ellos? O sea, no solo se hicieron un Dios, no. Bueno hubiera sido que hicieran su Dios y se largaran y adoraran a su propio Dios. No, les dieron la personalidad a Dios que es santidad, le dieron la personalidad de un Dios pagano, mundano y desenfrenado. O sea, ellos estaban celebrando, estaban en una fiesta a su Dios. Imagínense, imagínense. Imagínense que yo les diga, el próximo día vamos a tener una celebración a Dios y de repente acá nos empezamos a besuquear todos contra todos. Oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? Ah, no, estamos celebrando a nuestro Dios. ¿A cuál? A Cristo, nuestro Señor, al Padre, a Jehová. ¿Tú estás loco? ¿Estás enfermo? ¿Estás desquiciado? ¿Cómo se te ocurre? Pues estaban haciendo ellos. Exactamente eso. O
sea, por eso es que es más grave, porque si se hubieran inventado otro Dios, órale, ya haz lo que quieras. No, le estaban dando esa personalidad a Dios. Entonces, las consecuencias fueron terribles, terribles. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que usted y yo, mi hermano, somos dados a ser becerros de oro. Usted y yo. No se haga, está conmigo. No me deje solo, dígame algo, diga algo. Me deja solo, pues. Se quedan viendo como diciendo, "Pues, tú, no sea así, hágame el paro". ¿Por qué? Porque nuestra mente mundana, nuestra mente pragmática nos lleva a llenar los huecos, pero esos huecos que llenamos no decimos, esto no tiene nada que ver con Dios. No podemos, porque eso nos haría sentir terriblemente mal. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya, nomás una vez. Se trata de que usted y yo estemos conscientes de que hay cosas que creemos, pensamos, actuamos o vivimos que no tienen que ver con Dios. Y nosotros les atribuimos esas circunstancias a la voluntad de Dios, a que Dios lo permite, a que esto, que el otro. Y eso frena nuestra madurez, porque cuando hacemos un Dios a nuestra medida, ya no hay más para dónde caminar, ya está armado, ya está hecho. Es a tu imagen y semejanza tuya. Dios es a tu imagen y semejanza. Se acabó. Jamás vas a crecer en conocimiento, jamás vas a crecer en santidad, jamás vas a madurar, porque tú ya le atribuiste toda tu mente mundana a la naturaleza de Cristo y a la naturaleza de Dios. Entonces, el becerro de oro es uno de los enemigos a vencer contra nuestra vida espiritual. Un becerro de oro te puede desviar de la vida en Cristo, te puede desviar del camino, la verdad y la vida. Un becerro de oro va a provocar y provocará, y esto que voy a decir es muy fuerte, que en el día del juicio Cristo les diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros. O sea, significa que sí los hacían. ¿Se dan cuenta? Se supone que si eran creyentes como Simón, si eran creyentes como Simón, pero se desviaron del camino porque hicieron un becerro de oro. Yo no quiero llegar delante de la presencia de mi Señor y que me diga, ¿tú quién eres? Yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Wow. Entonces, siempre, mis hermanos, siempre tenemos que estarnos replanteando si lo que estamos haciendo verdaderamente pertenece a la naturaleza de Cristo, al reino de Dios, si realmente pertenece a la piedad, pertenece a la espiritualidad. Ahora, insisto, hay muchas cosas mundanas en las cuales vamos a caminar todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice la historia de un gobernador se llamaba Vladi. A este Vladi le atribuyen que era el Drácula, que de ahí se inspiró la novela de Drácula. Pero ese Vladi sí existió, sí existió. El empalador. Él clavaba a la gente así como brocheta. Era una ejecución. Sin embargo, los libros de la época hablan de Vladi como un gobernador justo. Y es que sí lo era. ¿Saben? Oye, si la ley dice, robas, te cortamos la mano y el tipo te corta la mano, ¿eso era justo o no era justo? Sí era justo. Si no robabas y te cortaba la mano, eso era injusto. Pero si robabas y la ley decía que tenías que, entonces empalar a la gente era parte de la ley. Entonces el empalador empalaba a la gente como castigo y decían que era una persona justa. Es decir, nunca empaló a nadie que no se lo mereciera. Bueno, eso es atroz para nosotros, ¿no? Pero en aquella época era justo. ¿Cómo creen ustedes
que seremos juzgados nosotros dentro de 100 años. Nosotros que juzgamos a la gente de hace 100 años y la juzgamos severamente, ¿cómo creen ustedes que seremos juzgados por generaciones dentro de 100 años? No se trata de ser justo o no, no se trata si la ley lo dice o no, se trata de lo que viene y emana del corazón de Dios que está en ti, su naturaleza, para que actúes en consecuencia. Porque el ojo por ojo y el diente por diente quedó abrogado en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra mejilla. Aunque el ojo por ojo sea justo, el ojo por ojo para mí es una de las cosas más justas, ¿no cree? Yo en lo particular pienso que el ojo por ojo es una de las cosas más justas. Estás a mano, es justo, pero no obedece al corazón de Dios, porque si obedeciera al corazón de Dios, el ojo por ojo nos lo aplican a nosotros, Él nos lo aplica a nosotros, ¿dónde estaríamos? Entonces, concretando, hermanos, resumiendo, no hay cosa más peligrosa que un becerro de oro en tu vida. Y el becerro de oro tú lo creas llenando huecos porque el conocimiento de Dios es limitado, vamos creciendo, entonces llenamos ese hueco y lo llenamos con pensamientos mundanos y pragmáticos que nos pueden desviar. Pero si tu caminar es genuino y tu caminar es devoto delante de Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos va renovando y transformando. Yo espero que usted y yo tengamos una conversación dentro de un año y ambos reconozcamos que cosas que antes no hacíamos, ahora las hacemos, y cosas que hacíamos, ahora no las hacemos, porque Dios nos fue corrigiendo como un padre que va educando a sus hijos. Amén. Solo abra su corazón, disponga su corazón a ser redarguido y no esté justificando cosas que Dios le está hablando que son injustificables, porque ahí nace el becerro de oro. Ya como breviario cultural, la escritura dice que Aarón hizo con un buril el becerro de oro. ¿Usted sabe qué es un buril? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes qué es un buril, Eva? Es una herramienta para hacer grabados. Es una herramienta para hacer grabados. Entonces, teóricamente se puede pensar, o sea, cuando nosotros vemos el becerro de oro pensamos en una escultura. Pero probablemente no era una escultura, era un grabado. Probablemente. ¿Por qué? Porque usó un buril. Por eso. Entonces, son herramientas de grabado. Entonces, pudiera ser que lo que existía era una lámina de oro con un grabado, no la escultura como tal. Y dudo mucho que haya sido gigantesca y espectacular. Tampoco eso es de Hollywood, ¿no? Si tiene curiosidad, investíguelo, porque pudiera ser una escultura, pudiera que no, pero ya el hecho de que mencione un buril es bastante interesante saber. Eso ya nada más como cultura general. Bueno, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque todas las cosas en ti son sí y amén, porque siempre procuras nuestro bien, Señor. Y en ese sentir ponemos esta palabra delante de ti para que tú la hagas cara en nuestros corazones, para que cada vez que estemos adorando a un Dios falso y dándole tu nombre, tu Espíritu Santo no nos deje en paz, nos rasgulla, nos incomode, nos sacuda, Señor, para que no caigamos en un letargo y estemos adorando a un Dios ajeno, a un Dios que no corresponde a ti, Señor. Líbranos de adorar un becerro de oro. Líbranos de darle tu nombre a un becerro de oro, Señor, que es santo. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues muchas gracias, nos vemos el viernes para los que vieran los grupos y el domingo, si no, y la clase